Hola, mi nombre es Marisela, pertenezco al CEAD Medellín, a la carrera de Ingeniería Industrial y el día de hoy vamos a hablar de la introducción al análisis de circuitos resistivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir carga eléctrica, luego corriente, tensión, potencia eléctrica. Como soy la estudiante número uno, me correspondía la pregunta de cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa y dar un ejemplo. Ese va a ser el 6 y por último las referencias. Bueno, la carga eléctrica es la propiedad de determinadas partículas subatómicas. Se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. La unidad de medida de la carga eléctrica es el columbo y el columbo se representa con la letra C. Existen dos tipos de cargas eléctricas. Existen las positivas y las negativas, según la ley del Columbo. Bueno, el protón es de carga positiva, el electrón es la carga negativa y el neutrón es el sin carga. Por segundo tenemos la corriente eléctrica. Esta es definida como la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre en el polo negativo al polo positivo de la fuente suministrada de la fuerza electromotriz. La unidad de medida para la corriente eléctrica es el amperio y se representa con la letra A. Entonces, corriente eléctrica es igual a IC. Toda corriente se debe tener magnitud y dirección, es decir, la flecha es indispensable, siempre nos deben decir para qué lado va la corriente. Es como pues si fuera como un vector. Y matemáticamente se define como I sobre Q sobre dt, que Q representa la carga y T representa el tiempo. La tensión o voltaje significa el trabajo o gasto necesario para mover carga desde el punto A hasta el punto B o viceversa. La unidad de medida es el voltio, la V, y un voltio es igual a un julio sobre un columbo. Y ahí está la otra formulita. Para que cualquier voltaje esté bien definido, este siempre debe tener un par de signos, un positivo y un negativo y una magnitud. Existen dos tipos de tensión o de voltaje. Primero es la fuente independiente, aquella que no depende de ningún elemento o parámetro o circuito, como se ve en la gráfica, como se ve en la parte de acá. Y la otra es la fuente dependiente, que por el contrario, esta depende ya sea de corriente o de tensión presente en otra rama del circuito, como lo vemos en esta. Como cuarto, la potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía y se representa con la letra P. La unidad de medida de la potencia es el watt y se representa con la W. Matemáticamente, potencia es igual a I por V. La pregunta que me correspondía a mí es cuál es la diferencia entre corriente alterna y directa y dar ejemplos. Entonces, antes de definir esto, yo quería mostrarles que tenemos cuatro tipos de corrientes. La directa o continua, que siempre tiene una dirección fija, es decir, un solo sentido y su magnitud es constante, como lo vemos acá. La alterna, que invierte la dirección o su sentido periódicamente en el tiempo, además de que su magnitud no es constante. La exponencial, que está presente en la respuesta de circuitos de primer orden, y la senoidal o amortiguada, que está presente en la respuesta de circuitos de segundo orden, como acá vemos en las gráficas. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre la alterna y la directa? Primero, la alterna es definida como un tipo de flujo eléctrico variable y la directa es constante, ¿cierto? Como acá lo vimos en la grafiquita. Directa. Y esta es la alterna o variable, que es constante. Bueno, el origen de la alterna es el 1932 por Hipólito Phillips y la directa 1800 por Nikola Volta. Las ventajas de la alterna es mayor eficiencia de uso, el transporte de energía es más económico, aprovechamiento con fines industriales, se puede convertir a corriente directa. Y la directa se almacena en forma de baterías, es más segura y permite su uso en múltiples dispositivos sin depender de una conexión.
Algunas aplicaciones de la alterna es el alumbrado público y de la directa las baterías de auto. Como ejemplos tenemos, como ya se dijo anteriormente, directa, automóviles, sistemas de transporte subterráneo y ferroviales, telefonía móviles, computadores y todo dispositivo que tenga una batería. Y la corriente se puede ver en las diferentes centrales eléctricas, ya sea hidroeléctrica, eólica, nuclear, el alumbrado público, las conexiones eléctricas domésticas, los dispositivos de uso doméstico e industrial, como son los electrodomésticos o las máquinas de lavado de auto. Estas fueron las referencias en las que me apoyé para hacer el trabajo, pues el video. Y muchísimas gracias.